Sobre los 30 años que tiene el Colegio de la Frontera Norte en el aspecto de docencia. Entonces, esa fecha obviamente que nos pide que hagamos algunas cosas que sean significativas, interesantes, importantes, y yo quisiera decir que tenemos hoy una oportunidad que la aprovechamos, dado que existe la reunión del Population Association of America y vienen a ella varias personas importantes y tres de las cuales están en este momento con nosotros. En primer lugar está Mary McEnery, que nos va a dar una conferencia, ahorita lo comentamos, pero también está con nosotros Julieta Pérez Amador del Colegio de México y Beatriz Novak, ¿verdad? Que nos van a acompañar en la siguiente sesión sobre el Seminario Interno de Población de nosotros, pero mientras tenemos la conferencia magistral de Mary McEnery. Yo tengo realmente gusto de que Mary esté aquí. Creo que estábamos en un restaurante en Uruguay, ¿o dónde era? Conversando. Puede ser que en Corea también. En Corea, claro, sí, eso fue. Por todo el mundo. En algún lugar del mundo, ahí estábamos. En Corea, claro, fue en Corea. Antes estuvimos en una cena en Uruguay muy simpática y comentábamos de que justamente se vendrían algunas a esta sesión y la posibilidad de que ella viniera y ella se entusiasmó de venir porque pues ya la van a escuchar que su inglés es perfecto. Su español es perfecto, su inglés también es perfecto y deberá tener otras perfecciones por ahí que se van manifestando, pero su español es perfecto. Parte de eso es que ha vivido en América Latina y parte en México. En uno de sus correos dijo que le gustaba mucho venir a México lindo, y bueno, esta frontera no sé qué tan linda sea, pero esperemos que le dé esa impresión. Mary ha estado trabajando en varias cosas que tienen que ver con demografía, ecología, particularmente con la Universidad de Wisconsin-Madison, y ahora está en la Universidad de Michigan, ¿verdad? Sí. Entonces, tiene, bueno, pues, toda una carrera académica en esto, y no voy a mencionar más, pero tiene muchas conexiones con cuestiones de envejecimiento, epidemiología, salud y hacia América Latina, proyectos importantes, particularmente con Puerto Rico, ¿verdad? Y ojalá y que alguna vez tuviéramos la oportunidad de actuar más con ella, con Julieta, con Beatriz, en las cosas que el Colegio de la Frontera Norte hace. Y que estamos ansiosos de oírla, y entonces mejor que nos vas diciendo lo que vas a presentar. Bueno, gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, bueno. Pues Roberto, tengo que agradecer pues la amable invitación que me hizo para venir aquí al Colegio de la Frontera. Es la primera vez que vengo a Tijuana. Ayer tuve la experiencia de cruzar la frontera y que era fácil, ¿cierto? Es una línea, ¿no? Me dicen que por la tarde tal vez va a ser un poquito demorado al regreso, pero es un placer estar aquí realmente con ustedes, ¿no? Yo soy demógrafa socióloga y estoy apenas como entrando en la cuestión de los genes y la combinación de usar datos demográficos como sociales en combinación con los genes. Es el futuro, me parece. Entonces voy a hacer una presentación hoy y voy a explicar un poquito de lo que hemos ya encontrado usando encuestas del adulto mayor, lo que estamos encontrando con biomarcadores, y luego voy a comentarles un poco sobre algunos estudios pilotos que están haciendo en Estados Unidos en cuanto a ese tema con los demógrafos y sociólogos.
Y luego voy a hacer unos comentarios sobre un proyecto muy interesante en México. Puede ser que ustedes pues ya están enterados de ese proyecto, pero es interesante lo que están haciendo aquí en México también. Entonces, a ver, aquí es la agenda. Durante los últimos 10 años, 12 años, estoy trabajando, tratando de entender las condiciones de la niñez en relación con la salud del adulto mayor. Mi interés ha sido principalmente en malas condiciones relacionadas con la nutrición y enfermedades infecciosas, ¿no? Y entonces, como que acabo de explicar, voy a dar algunos ejemplos de muestras de adulto mayor sin biomarcos, con biomarcadores, con datos genéticos. Y luego espero tener una discusión, conversación con ustedes sobre lo que he presentado. Bueno, cuando yo pienso de esa cosa de las relaciones entre condiciones de la niñez y la salud del adulto mayor, siempre me refiero a ese diagrama que salió de Popkins y otros autores, que muestra las relaciones entre cosas como resultado como de mala nutrición, combinación con enfermedades infecciosas, que es aquí, ¿no? Que el peso bajo al nacer y luego también bajo estatura, eso reflejan como problemas con crecimiento dentro de in útero, ¿no? Relacionado con el ambiente, mala nutrición de la madre, muchas cosas que pueden entrar. Y ya han mostrado varios estudios, han tenido varios estudios que ya han mostrado la relación entre estas cosas al nacer o pues durante in útero y luego pues la obesidad en adultos, la tensión, diabetes y claro que todos como llegando a las enfermedades de corazón. Y aquí pues si uno también está según su dieta, que como ustedes ya saben, pues dieta es comida más procesada, como más saturado, todos llegan a ser como riesgos para esas enfermedades, ¿no? Aquí son unos ejemplos de muestras que ya tenemos sobre la salud del adulto mayor, que realmente todo eso está pasando dentro de los últimos 10 años, que tenemos ya como una fuente muy rica de información sobre adultos mayores, que son encuestas, y aquí te muestro algunos, tenemos como de China, de Costa Rica, de Inglaterra, aquí de México, claro, de MHAS, pero se llama otra cosa en México, ¿cierto? Sí. Y luego, pues, también la Organización Mundial de Salud tiene como un proyecto como 6 países y México está incluido en eso. Y luego tenemos, pues, de Europa, como dijo Roberto Preco, tenemos CBAS de Taiwán, tenemos en Estados Unidos the Health and Retirement Study. Y luego tenemos SABE, el famoso SABE ya de hace mucho tiempo, que tal vez fue como uno de los primeros que salió ya como en 2000. En como 2 países pues ya han hecho como segundas ondas. En Brasil me parece que tienen como 3 ya como ondas con eso. Otros muestras de China, Indonesia, Bangladesh, y luego aquí tenemos el famoso Wisconsin Longitudinal Study, que es de Wisconsin. Ya, yo soy de Wisconsin, entonces tengo que incluir ese estudio. Y no está incluido todavía en esto, pero tenemos el Mexican Family Life Survey, y eso también es importante para mencionar. Entonces, pues ya tenemos muchas fuentes de información importante, y no sé hasta qué punto, imagino, ustedes son todos demógrafos o sociólogos, entonces pues ya están familiarizados con las encuestas que van y hacen una gran cantidad de preguntas. A veces pues esas encuestas duran como por lo menos 1 hora, 2 horas, ¿no? Pues según pues y hacen como cantidades de preguntas para entender.
Entonces, en cuanto a las medidas de la niñez, de esas encuestas, tenemos varias, ¿no? Pues en casi todas las encuestas, pues nos dicen algo de altura, y la altura refleja condiciones de la niñez, refleja la nutrición que uno ha tenido y también refleja pues las infecciones infecciosas que has tenido entonces pues hay algunos estudios que han usado altura como reflexión de las condiciones de la niñez, y también tenemos la altura de la rodilla. Aquí es altura de la... ¿De qué? De la pierna, sí, de la pierna, que dicen que es aún mejor que solamente tener altura como reflexión de la nutrición. Y aquí como es la longitud del brazo, que también es como, dicen que es una medida muy sensible en cuanto a la nutrición. Luego tenemos pues el lugar de nacer, que es como rural, urbano, y como ustedes saben hay grandes diferencias entre esas dos áreas, ¿no? Mes de nacimiento, que ya cuando estamos hablando de los adultos mayores del siglo XX, ya sabemos que había mucha variancia en cuanto a las diferentes estaciones del año, en cuanto a nutrición, la cosecha. Y tenemos peso al nacer, pero eso no se encuentra con mucha frecuencia en casi ninguna de las encuestas, digamos en México, o en Asia, en África. En Estados Unidos sí, pero es como autorreportado también. Entonces, pues ustedes pueden imaginar cómo va a ser eso, ¿cierto? Autorreportado. Y luego tenemos otras cosas como que estás preguntando a un adulto mayor, ustedes pueden imaginar una persona de 80, ¿cierto? Le estás preguntando, bueno, ¿qué tal tu salud cuando tú tenías como 10 años? Entonces darle como 1 a 5 es excelente. Y luego pues hacerle recordar las enfermedades que han tenido, ¿no? Luego en otras encuestas hay como preguntas sobre las condiciones, si experimentaba como hambre, si en su casa tenía como baño, o dónde estaba el baño, eso como es una variable importante. Si usted pues tenían como llevaba sus zapatos cuando tenía niños más. Y luego educación de los padres, y algunas muestras tienen como pues cuándo murieron tu papá, cuándo murió tu mamá, y eso también es reflexión de las condiciones. Y luego en algunos casos tenemos datos históricos. Entonces con Puerto Rico, por ejemplo, ya que Puerto Rico es un caso muy interesante, y Puerto Rico, debido a su relación con Estados Unidos durante el siglo XX, llevaba como muchos estudios interesantes en cuanto a qué estaba pasando en la isla, y también tenían que hacer un informe anual cada año al Congreso de Estados Unidos, diciéndolos ya muy en detalle pues la salud de los puertorriqueños, además de eso. Entonces hay una fuente como muy interesante en cuanto a Puerto Rico. Y además de eso, los puertorriqueños participaron en los datos de censos de Estados Unidos, que nos da pues también información sobre la composición de la familia, y más información sobre la ocupación del padre. Entonces eso sí es importante. Y tenemos un proyecto ahorita que estamos tratando de unir los datos de la muestra con los datos del censo de 1940, que acaba de salir hace como un año o algo así. Y luego pues tenemos ese tipo de cosas que son como a nivel de país. Tenemos información sobre las calorías, digamos, pues de los países en el siglo XX. Entonces eso es lo que tenemos, eso es lo que estamos trabajando, y obviamente como cuando usted ve la lista va a ver que no son medidas perfectas en ninguna forma, y cada medida tiene sus ventajas, desventajas, pero sí nos han contado algo sobre eso, ¿no? Ahora, en cuanto a las medidas de adulto, tenemos obesidad, que ya en la mayoría de los casos es medida, que es importante. Tenemos la tensión, que en algunas muestras sí pues han medido
la atención, que es importante porque que mucha gente no sabe que tiene tensión, entonces pues es importante. Y tenemos diabetes y en algunos países tenemos como el biomarcador, la HbA1c, que nos da una indicación del riesgo que alguien tenga como diabetes. Y luego tenemos otras cosas autorreportadas, diabetes, enfermedad del corazón, tenemos algunas medidas en cuanto a funcionalidad. Entonces, tenemos algo. Entonces, voy a mostrar algunos resultados de las encuestas pues, que hemos encontrado. La mayoría viene de América Latina y de la China, y nos da una indicación muy ancha, yo diría, de la importancia de las condiciones de la niñez en relación con la salud adulta. Voy a mostrar algunos resultados de un repaso que hice hace como 2 años. Entonces, en cuanto a condiciones crónicas, como diabetes, enfermedades de corazón y demás, encontramos que realmente pues la altura es importante, y en este caso miramos la altura de la rodilla, y siendo más corta, pues aumentó pues la posibilidad de tener diabetes por una cosa que realmente como fue muy significativa entre los puertorriqueños. También al nacer, durante la época, no la cosecha, es bueno nacer después de la cosecha, porque uno pues ya en los últimos 2 trimestres del nacimiento, del embarazo, ha pasado supuestamente por momentos mejores, ya que es como durante la cosecha, tiene como mejor. Entonces, pues al nacer, pues por el otro extremo, pues vemos en Puerto Rico también que aumentó pues la posibilidad de enfermedades de corazón y también diabetes. Ahora también entre los puertorriqueños encontramos que si ellos dijeron que tuvieron fiebre reumático, ¿no? Fiebre reumático, también aumentó la posibilidad de enfermedades como adulto, ¿cierto? Y también entre los mexicanos, pues acostándose con hambre, aumentó pues la posibilidad de diabetes, pues un gran porcentaje entre los mexicanos. Ahora, aquí es un gráfico mostrando como las calorías al nivel de país y relacionado con diabetes, y como aquí está la prevalencia de diabetes, ¿no? Y aquí es como calorías, o sea, mejor, peor, peor. Y vemos aquí como una relación muy fuerte, con la excepción de esos países. Aquí vemos como una relación bastante fuerte en cuanto al nacer en un país con bajas calorías, ¿no? Reflejando mala nutrición, y ya cuando uno está como adulto reportando como diabetes. Ahora lo importante de eso es reportando diabetes, no está usando biomarcadores. Entonces ya pensamos que no estamos subestimando diabetes aquí. Entonces imagino que la línea esta debe ser podría ser aún más pendiente, ¿no? Que sí. Algo. Y esos países aquí pues son de la Asia, que todavía no estamos pues viendo todavía pues lo que estamos viendo en América Latina, ¿no? Aquí. Bueno, aquí es otro dibujo que mostré cuando estuve en México hace unos meses, y más o menos dice la misma cosa. Es el mapa. Aquí son todos los países, y vemos que con diabetes autorreportado estamos viendo como una gran explosión de diabetes en América Latina, ¿no? Y lo que yo estoy tratando de decir en mi investigación es que sí, eso tiene algo que ver con las condiciones de la niñez. Ahora, en cuanto a funcionalidad, vemos que acostándose con hambre también aumenta pues la posibilidad de tener como pues dificultades con funcionalidad entre los mexicanos,
y teniendo por lo menos un problema serio de salud durante la niñez, también aumenta problemas con funcionalidad en México, ¿no? Y también todas esas variables en China vimos que también son importantes en cuanto a predecir pues, las dificultades que las personas tienen con funcionalidad como adulto. En cuanto a cognición, vemos que siendo más alto es mejor en cuanto a la cognición en general. Entonces, pues, los adultos de más altura muestran como mejor cognición que eso, también con la altura de la rodilla, también con la altura de la pierna, y aquí es circunferencia de la cabeza en cuanto a todo eso. Entonces en China también vemos como la longitud del brazo, todo eso está diciéndonos que es mejor, ¿no? Entonces pues con mortalidad vemos en Costa Rica que siendo un sobreviviente de malaria durante la niñez, pues aumentó pues la probabilidad de morir 4 o 7 veces. Y en la China vemos que siendo hombre, es curioso, no sé cómo explicar ese resultado, pero eso es como curioso, pero sí estamos viendo eso. Ahora, entonces, si hemos visto, el mensaje aquí es, si hemos visto algo, mirando solamente encuestas de adulto mayor, sin biomarcadores, sin nada de genes y más, entonces, si vemos algo, no es muy perfecto y es como muy, yo diría que las medidas que estamos usando son muy crudas, ¿no? En cuanto a eso, pero estamos haciendo lo mejor que podemos y de todas formas salió algo, ¿cierto? Salió algo interesante, ¿no? La importancia de eso, ¿no? Ahora, hay muestras que ya tienen biomarcadores. Estaba pensando eso, hay pocos, hay algunos como de Creles, de Costa Rica, digamos, América Latina, pero hay pocos que realmente que han mirado la conexión entre condiciones de la niñez usando biomarcadores, con la excepción de Hilbert, me parece, estaba pensando Hilbert en su tesis de disertación. Y tú también, perdóname, la doctora, aquí también, los dos, perdón. Entonces, pero voy a mencionar solamente Creles. Han hecho como ya varios trabajos sobre biomarcadores y Hilbert y Beatriz también pues hicieron y no alcancé a poner todo. Y también pues han hecho esos como, pero no tiene nada que ver con los condiciones de niñez, pero sí están trabajando los biomarcadores. Y en la China también ha hecho como trabajo con los biomarcadores, pero no relacionado como tan directamente con las condiciones de la niñez, pero uno puede inferir que es importante. Y entonces ahora quiero decirles algo sobre las muestras de adulto mayor y los datos genéticos, que es como lo que dije, que eso realmente me parece que es el futuro. Y es como te había explicado, que estamos trabajando esos datos en encuestas mayores solamente mirando como tal vez ambiente, pero hay esta parte también que son los genes y la interacción con los genes y el ambiente, que es muy importante y que todos queremos saber. Y en ese momento pues están haciendo varios estudios de genes candidatos y también esos estudios de GWAS donde examinan todo como el genoma. Eso. Entonces, recuerda el marco conceptual al principio que les di, que yo empecé a hacer eso, pero creo que eso es el concepto conceptual un poquito más amplio en cuanto a cómo debemos estar pensando eso, ¿no? Entonces, lo que debemos estar pensando es que aquí nacemos y empezamos todos con una estructura genómica, ¿no? Y luego, pues hay las condiciones pobres de la niñez y ya sabemos que esa combinación puede llegar a cambiar cosas dentro de nuestra estructura genómica, ¿cierto? Voy a explicar esto, y puede llegar a peor
adulto salud. Okay. Entonces, la metilación, voy a darles una explicación muy simple, porque yo soy demógrafa, socióloga. Me imagino que alguien aquí pues sabe mejor que yo qué es eso, pero eso es importante para nosotros como de salud. Es importante tener eso es metilación del DNA, que es como cambio, modificación del DNA. Es algo que está pasando y es importante tener un balance. Y voy a explicar algunos estudios que están haciendo ahorita que esto, en combinación con eso, puede llegar a impactar esto y puede llegar a salud peor. También expresión de los genes, como tú sabes que todos tenemos genes y a veces pues se expresan y otros no expresan, y puede ser una cosa buena o puede ser como uno negativo, pero esperamos que cuando se expresan va a ser positivo, ¿cierto? Y cuando no queremos que se expresan como algo negativo. Entonces, han mostrado algunas cosas aquí que esto sí puede llegar a impacto a esto y luego como salud peor, ¿no? Y por fin los telómeros, que es la capa, en los cromosomas que tenemos como al final de los cromosomas tenemos como una capa, capa, ¿cierto? Una tapa, una cubierta, eso es muy importante porque protege los cromosomas, protege la material genética, ¿cierto? Entonces la longitud es importante. Y al principio cuando nacemos, la longitud es cierto, y a través de la vida, pues se va a veces como disminuyendo, y cuando empieza a disminuir, entonces pues eso no está bueno, ¿no? Eso en general no es bueno. Entonces también te voy a mostrar un estudio ahorita que muestra que las condiciones, pues puede llegar a impactar la longitud de estos, y esto puede llegar a impactar la salud del adulto mayor. Ahora, ¿por qué es importante eso? No estás pensando, pues es que, ¿qué? Entonces, la importancia de eso es que ya antes, cuando no estamos mirando esto, solamente estamos usando eso, tenemos parte del dibujo de lo que está pasando con nosotros como en cuanto a salud. La esperanza es que ya entendiendo mejor los mecanismos de todo eso, los mecanismos, vamos a poder hacer intervenciones en cuanto a mejorar los impactos que puede tener esto, y con medicamento o con intervenciones, y eso da esperanza que aunque puede ser que uno nace con condiciones muy pobres de la niñez, puede ser que más adelante pues hay intervenciones que pueden como mejorar, disminuir esas condiciones que uno ha sufrido aquí. Entonces pues es la esperanza que todo el mundo pues está que tiene en cuanto a los genes. Bueno, entonces voy a darles ahorita unos ejemplos de unos estudios que da suggestive evidence, que es evidencia sugerida, o sea que no es definitivo porque vas a ver que las muestras son muy pequeñas, como las encuestas que yo estoy trabajando, sin esto, pues tratamos miles de casos, ¿no? Pues hacemos nuestras regresiones de miles de casos. Aquí vas a ver que la muestra es muy pequeña, pero sin embargo están diciéndonos algo interesante sobre este dibujo. Entonces la primera es aquí de la niñez, ¿no? Y los variables estresantes, expresión pues aumentó pues la expresión de los genes inflamatorios. La inflamación no es bueno, pues en general la inflamación no es bueno. Entonces pues eso está preguntando si las condiciones pobres de la niñez están asociados con los genes proinflamatorios, expresión de esos pues en el adulto mayor, ¿no? Eso es lo que están preguntando. Y los datos vienen de The Health and Retirement Study, que es uno de los principales estudios en Estados Unidos que estudian pues, los adultos mayores.
Y notan que, claro, que tienen solamente 113 personas, ¿no? Que entonces es como muy pequeño, ¿no? Tomaron a personas de 50 a 95 años de edad, tomaron sangre, aquí están Alan Kremenskyder, que es un demógrafo como muy notado, David Weir es como el PI de Health and Retirement Study, y acaba de salir realmente, ¿no? Y los resultados, lo que hicieron es que examinaron 5 variables relacionadas con la niñez. Un evento traumático antes de la edad de 18, condiciones de socioeconómicos, ¿no? Pobre salud durante la niñez, un evento traumático después de la edad de 18 y pues pobre condiciones de socioeconómicos como adulto. Y de esos 5 pues encontraron que solamente pues tramo durante la niñez pues estaba relacionado con esta expresión de ese gen como más adelante en la vida. Encontraron también que puede ser que más adelante de vida, pues si uno está mejor económicamente, eso te va a ayudar, ¿no? En cuanto a las cosas que has hecho como antes, ¿no? Aquí es una gráfica que muestra esto y aquí pues entonces esta es una medida que hicieron. Esto es peor, esto es mejor. Entonces pues aquí están los por lo menos tuvieron 9 años de educación, menos de 9 años de educación, y puedes ver que las personas, pues aquí parece que no hay mucha diferencia cuando tienes solamente una trama, pero cuando tienes ya 2, 3, pues ya ves como una diferencia marcada en cuanto a esos dos grupos. El segundo estudio que les voy a mostrar es esto sobre los telómeros y hablando, eso no tiene que ver con los adultos mayores, pero sí tiene implicaciones. Tomaron niños y la pregunta era si los ambientes que malas durante la vida temprana estaba asociada con la longitud de telómeros, ¿no? Entonces, pues, y un comentario, es muy difícil medir, me han comentado, es muy difícil medir la longitud del telómero, pero sí lograron hacerlo. Y pensando que la longitud del telómero fue como un biomarcador como de estrés en personas. Y esto viene de una muestra en Estados Unidos que se llama Fragile Family, que es, y tomaron 40 personas, y que también es como demasiado pequeño, sobre todo para entender interacción entre genes y ambiente, pero 40 personas, 9 años, negros, y recogieron saliva, ¿no? Y encontraron que viviendo en un ambiente malo, pues estaba asociado con como casi 20% como menos la longitud de telómero, y que esto no voy a entrar aquí pues esos caminos, pero es para decir, aquí es la gráfica, que aquí es la longitud, ¿no? Más alto, menos alto, y es como solamente para decir que los que estaban como en malas condiciones están aquí. Parece que no importa esta parte, pero sí importa cuando ya tienes aquí, pues ya ves que ya tienen, la longitud empieza a disminuir entre las personas que han vivido esas circunstancias. Ahora, el tercer estudio es sobre asociaciones con la posición socioeconómica, y eso como tiene metilación, ¿no? Entonces la pregunta es si las condiciones socioeconómicas durante la niñez están asociadas con diferencias en cuanto a la metilación. Recuerda que la metilación es importante, en la vida es importante tener balance, y en este caso encontraron, tiene que ver con epigenética. En este caso fue como el British Birth Cohort,
que es un estudio como bastante interesante que han recogido como cantidades de información de 1958 y también recogieron información genética y encontraron que entre los, tomaron solamente 40 y otra vez una muestra muy pequeña, pero tomaron sangre, encontraron que para ambos cuando miraron las condiciones socioeconómicas en la niñez y en adultos, encontraron que los que tuvieron como más alto condiciones socioeconómicas tuvieron como más metilación, o sea, más modificación, más cambio en el DNA, y que había contrastes grandes entre condiciones de niñez y condiciones del adulto, sugiriendo la importancia de las condiciones de la vida, que mejor dicho, que es mejor si uno tiene como condiciones mejores socioeconómicas, que ya sabemos, pues eso no es un resultado como sorprendente, pero sí ya estábamos relacionados con la genes, algo que se puede como modificar o cambiar. Y aquí es un diagrama de cromosoma, un cromosoma 19, solamente para decir que eso es como de la niñez, aquí es el adulto, y puedes ver que hay mucho más metilación que está pasando aquí en los niños durante la niñez que durante los adultos. Y esto es que en general condiciones de la socioeconómicas hay más posibilidades que van a estar asociadas con metilación que si uno está con malas condiciones de niñez, sobre todo en la niñez. Roberto, ¿cuánto tiempo tengo? Pues, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Interesante? Sí, interesante. 40 minutos, empecé como un cuarto, ¿cierto? Para las 11. Pues como, ¿cuánto? ¿Cuándo? ¿A 10 minutos? 9 minutos más para las 10:30. Bueno, ok, perfecto. Okay. Entonces, hay otros estudios, no voy a entrar con tanto detalle, pero si quieren vas a tener las transferencias con las referencias, puedes como mirar. Aquí hay un factor genético que se llama DRD2 y parece que es importante en cuanto a la función de los circuitos dentro del cerebro. Y dicen que el riesgo puede ser relacionado con, pues, ¿cómo te parece? Cómo nos comportamos en la escuela en cuanto a la educación, ¿no? Entonces, puede ser que personas que tienen más alto riesgo de esto pueden ser que tienen problemas con seguir en la escuela, ¿no? ¿Cómo te parece? Entonces, aquí tomaron como el National Longitudinal Study of Adolescent Health, que es uno de los, en Estados Unidos es uno de los estudios más importantes en cuanto a adolescentes. Empezaron desde 1996, entrevistaron como estudiantes que estuvieron como en el grado, creo que sexto, 7, 8 en Estados Unidos, y han seguido ya, ellos tienen como ya 30 y pico de años, van a seguirlos hasta que se mueren. Yo creo que ya cuando ya están viejitos van a seguir como, pero hicieron ese estudio usando 2.557 muchachos y muchachas, ¿no? Aquí está la referencia, y los resultados, fíjense los hombres aquí, no con las mujeres, pero estoy con los muchachos nomás, que dicen que los muchachos blancos sin el riesgo tuvieron una continuación de escuela como de 59% comparado con los muchachos blancos que tuvieron el riesgo y tuvieron una tasa de continuación de escuela como menos, ¿cierto? Y con los negros estaba aún peor, ¿no? Entonces, tuve esto y esto, ¿no? Entonces, están diciendo, pues eso está algo que ver aquí. Aquí eso es, no voy a entrar aquí muchos de esos cuadros, pero vas a tenerlos y más o menos dice la misma cosa. Aquí eso es el quinto que voy a decir, que me parece muy interesante también, que está diciendo que pregunta si hay una asociación entre las condiciones de niñez genéticas, que es esta gene, y delay discounting. Now, delay discounting es la preferencia para algo inmediato, o sea que no puedes planear, quieres ya ¿cómo?
impulsivo, sí, sí. Y dicen que refleja impulsivo decision making y que podía reflejar como que más alto riesgo para adicción, ¿no? Entonces, interesantísimo me parece ese artículo. Y entonces, esto es un gene y eso está asociado con diferentes tipos de fenotipos. Y la Universidad de Pittsburgh, the Adult Health and Behavioral Project, no lo conozco, pero tomaron 546 hombres y mujeres y encontraron realmente que las personas, el mensaje aquí es, las personas que tuvieron mejor condiciones como en socioeconómicos, pues eran las personas que más planeados, pues menos impulsivos, mientras que las personas con menos, peores como condiciones pues socioeconómicos, eran como más, como que ya, ¿no? Más, sí. Y aquí es una gráfica que muestra esto, mira, aquí es el coefficient, ok, entonces aquí es, si el gene es presente o no presente en cuanto a expresión, ¿no? Entonces, aquí es presente, aquí, y aquí es el sí, es nivel socioeconómico, si es mejor, peor, y puedes ver que que las personas que están en mejores condiciones, pues son más planeados, menos impulsivos, etcétera, ¿no? Perfecto. No voy a decir nada de eso, eso es como ya pues el estudio tradicional que hemos hecho los demógrafos, pues escoger como gemelos y hacer como un estudio y llegar a como conclusiones genéticas, ¿no? Entonces voy a saltar. Ahora, quiero decir algo sobre ese estudio que me parece muy interesante que está pasando en México y puede ser que ustedes pues ya, algunos aquí pues ya saben de eso, y es... mostré ese artículo, el artículo que salió un artículo el año pasado en Ciencia, aquí Ciencia, y mostré el artículo a mi colega en la Escuela de Salud Pública y me dijo, ese estudio es fantástico, ¿no? Quedó como impresionante con lo que están haciendo aquí en México. Entonces, voy a decirles lo que hicieron, y tengo el artículo aquí si quieres. No pude lograr incorporar los dibujos como tan fantásticos que es el artículo, pero aquí está, si quieres. Entonces, INMEGEN, ¿no? Que el Instituto Nacional de Medicina Genómica, ¿cierto? Aquí en México, ¿cierto? En coordinación con la Universidad de California, San Francisco y Stanford, pues hicieron un estudio y documentaron como un millón de variantes genéticas de más de 1,000 personas. Y lo que yo les voy a hablar, cuando uno lee artículos, de verdad uno dice, sí, eso es fantástico, porque de verdad hicieron como gran cantidad. Pero 3 fases del estudio, que les voy a decir un poquito. Primero, hicieron de 20 grupos indígenas, que tenían como 511 personas a través de todo México. Después miraron lo que los llaman admixed populations, que son poblaciones mestizo, más bien que Europa, grupos indígenas. Y luego lo que nosotros nos importa más en cuanto a los demógrafos tal vez, son las implicaciones en cuanto a biomédico, sobre todo en cuanto a la función de los pulmones, y les voy a comentar un poquito más de eso. Entonces, lo que hicieron primero con los 511 mexicanos de los 20 grupos, hicieron como un análisis genético y encontraron, tal vez no es sorprendente para ustedes, ¿no? Pero encontraron que realmente había muchas diferencias entre los 20 grupos en cuanto a genes, ¿no? Y eso piensan, que creo que eso no sabía, ¿funciona o no funciona? ¿Qué? Sí. ¿Ah? Okay. Reflejan la aislación que esos grupos tuvieron históricamente, ¿no? Entonces, si uno mira los grupos y están por todos, y el patrón es, encontraron un patrón noreste a sureste, ¿no? O sea que hasta de Sonora, desde, ¿cuál es el abajo? Es el,
Chiapas, arriba de Chiapas. Encontraron ese patrón y a través de su análisis llegaron a concluir que había una variancia muy grande en cuanto a los tamaños de la población, ¿no? Y también notaron que sí había como, entonces estaban mirando como la relación con los genes de diferentes grupos, entonces en general concluyeron que son muy diferentes porque así han sido su historia, pero muy interesante que las personas que allá en el Golfo de México había más como intercambio, ¿no? Como lógicamente que los mayos pues estuvieron como intercambiando tal vez, y entonces pues hay más conexión, hay más relación con los genes en esos grupos del Golfo de México. Entonces, pues eso fue la primera conclusión muy interesante, que bueno, que esos grupos mexicanos indígenas. La segunda cosa que hicieron, porque dijeron que, bueno, claro que la mayoría de la población no es indígena, ¿cierto? Es mestizo. Entonces, quieren saber, pues, hasta qué punto pues la historia nuestra historia de indígena pues están influenciando los genes de ese grupo de los mestizos hoy en México. Entonces tomaron los 511 que tuvieron y tuvieron esos grupos también y tuvieron otros 500 a través de 10 estados mexicanos y a través de Inmengen, ¿no? Y Guadalajara Popres, no sé si conoces, eso es un estudio que están haciendo en Guadalajara. Y en Los Ángeles habían usado HapMap, porque ya hay muchos mexicanos que están viviendo en Los Ángeles. Y la conclusión fue que realmente la estructura de la población histórica todavía está ya muy fuertemente en los mestizos, ¿no? Ahora, ¿eso qué tiene que ver? ¿No? ¿Qué importancia tiene eso? Entonces, el artículo va y dice, bueno, las implicaciones, y da el ejemplo de la función del pulmón. Ahora, en las encuestas del adulto mayor hay varias medidas, y una medida que algunas encuestas tienen es la función del pulmón. Cuando uno sopla a un instrumento y más, entonces midan y tienen las capacidades del pulmón y más, y llegan a conclusiones si tiene problemas respiratorios, no tiene problemas respiratorios, no sé más. Entonces, dan el ejemplo que la importancia del ancestro genómico en la predicción de la función de esos, cuando tienen cutoffs, ¿no? Thresholds. ¿Puntos qué? Punto de corte, sí, en todas esas medidas tienen punto de corte, y lo que están diciendo aquí es que eso puede variar según su ancestro genómica, ¿no? Según sus genes que tienes. Entonces, fíjate que eso tiene implicaciones en cuanto cuando estamos tratando de decir algo de salud y no estamos poniendo atención a los genes, ¿no? Entonces, tomaron una muestra de niños para examinar los genéticos y funciones de los pulmones, y uno es de ese estudio en México, la MCCAS, que es con asma, ¿no? Y otro fue la GALA, que es también de San Francisco, México, y usaron los resultados para predecir pues, lo que iba a pasar en los 10 estados cuando habían recogido datos, y bueno, encontraron el mismo patrón, y encontraron que realmente eso es importante, tomar en cuenta su estructura genómica en cuanto a esas cosas de salud. Las implicaciones en este caso es que tal vez debemos estar pensando en modificar los puntos. Sí. Y realmente también la implicación muy importante aquí es necesitamos más estudios entre poblaciones diversas, ¿no? Para identificar factores de riesgo. O sea que no debemos estar pensando que el concepto conceptual que les di como hace poquito de genéticas, que es uno para todo, ¿no? Los efectos, una población, si no encontramos algo en Estados Unidos, entonces es como así va a ser. Encontramos algo en México, no. El mensaje es que tenemos que estar mirando y entendiendo diferentes poblaciones para entender mejor los mecanismos, porque los mecanismos van a funcionar diferente según el ambiente, diferente ambiente, según su estructura genómica,
Y eso es interesante. Y entendiendo la estratificación geográfica de la variación genética, ¿no? Bueno, entonces conclusiones, y luego si tienen preguntas, los resultados de las muestras de los adultos mayores generalmente han mostrado que las pobres condiciones de la niñez están asociadas con pobre salud del adulto, y eso pasa muestras sin biomarcadores, con biomarcadores y con datos genéticos. Pero lo que te he mostrado en la segunda parte de la presentación es que eso es como más comprensivo pensar que no solamente es el ambiente, también tenemos que tomar en cuenta genes, y eso quiere decir que tenemos que llevar a cabo diferentes encuestas, ¿no? Tenemos que estar recogiendo diferente información para entender eso mejor. Entonces, como les había explicado, que las expectativas son muy altas en cuanto a lo que vamos a poder llegar a lograr con esos estudios sociogenéticos, ¿no? Y que nos va a ayudar a entender los mecanismos mejor, y esperamos, esa es la única razón por que realmente estamos haciendo eso, ¿no? Es que en fin y al cabo, vamos a tener mejores intervenciones para disminuir el riesgo del impacto que pueden llegar a tener las condiciones pobres de la niñez. Ese es el mensaje. Aquí sí. Gracias. Sí. A ver. Gracias, Mary. Si me permiten, voy a hacer una pequeña intervención de lo que acabamos de oír, porque a mí me parece muy interesante, incluso entre lo mucho que no entendí, ver qué es lo que se está haciendo, porque es el futuro de lo que sigue. En la humanidad hemos tenido revoluciones, que es la revolución agrícola y que la revolución industrial, y luego vino la revolución no sé qué, y dicen que la computación pues es otra revolución. Hay mucha gente diciendo que la próxima revolución es la genética, justamente, por todas las implicaciones y todo lo que va a venir. Entonces el hecho de haber hoy escuchado esta plática ahora, pues nos dice no tanto lo que no sabemos, que es mucho, sino hacia dónde debemos ir. Me llama la atención ver nombres ahí que los he conocido por décadas, no haciendo genética. Un caso, creo que tú contigo misma, y un caso que he seguido porque interactúo, que es el caso de Eileen Crimmins. Y ya la veo que se está publicando cosas de ese tipo. Obviamente es colaboración, pero el mensaje aquí, las personas aquí que son importantes en esta reunión de este momento, son los muchachos que están allá, son los muchachos jóvenes que van a marcar el futuro de lo que sigue, porque ellos mismos tienen que vivir ese futuro, ¿sí? Y esto los asoma a algo que deben ir pensando cómo lo van a incorporar a su trabajo. Hubo un momento en que decíamos, bueno, pues ser pobre implica tal, pero que el ser pobre tenga implicaciones en los telómeros, ¿sí? Y en los genes DR248 o lo que haya sido, ¿sí? Eso es extremadamente importante. Tenemos la ventaja, como ahí lo dijiste, de tener uno de los institutos de medicina genómica, pues si no mejores, sí de los mayores del mundo, y creo prácticamente que es el único de América Latina. Y si un día van a las instalaciones de ellos allá en Tlalpan, México, ven lo que es, ¿no? Ya el Instituto Nacional de Geriatría, pues ahora está en mucho contacto con ellos. Entonces, qué bueno que viniste, Mary, qué bueno que nos dijiste estas cosas, porque nos da idea de qué más se tiene que hacer, hacia dónde se tiene que ir, de lo mucho que hay por hacer.
Alguien decía por ahí que lo importante no es saber mucho, sino reconocer lo que no se sabe, y cada vez reconocemos que sabemos menos de lo que debíamos saber, pero bueno, por otro lado, esa es una oportunidad para hacerlo y buscar las expresiones de este tipo de cosas en las poblaciones no solo de México, sino de América Latina, ¿verdad? Y gracias a trabajos como los de Mary, pues esas cosas se están llevando a cabo, ¿sí? En esta situación nueva de colaboración entre naciones y todo, pues está así. Yo creo que vamos a preguntar si alguien tiene alguna pregunta, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Tú tienes una pregunta? Sí. Por allá, ¿tienes una pregunta? Bueno, Mary, muchas gracias por estar aquí. Es un placer que hayas visitado o nos estés visitando. Todavía nos queda un rato de estar aquí en el COLEF y poder estar contigo y platicar. Para mí es muy interesante, tiene que ver mucho con lo que yo hago en investigación de envejecimiento. Yo trabajo en la línea de cognición y bueno, lo que está ahora así como muy dentro de mi cabeza es cómo estas condiciones de vida en la infancia no solamente tienen un efecto sobre el estado de salud o sobre la genética y posterior sobre el estado de salud, sino también cómo las condiciones posteriores de la vida de las personas a lo largo de su vida, en el curso de vida, también van a interactuar con esas condiciones, que sería la interacción entre el ambiente y la genética, ya viéndolo no solo en la infancia, sino posteriormente a lo largo de la vida. Hablábamos de un aspecto muy importante para la población mexicana, como es el migrar, y sabemos que la migración es un evento importante en la vida de muchas de las personas mexicanas, que marca como un turning point, como un punto de cambio en su vida y que tiene implicaciones importantes. Creo que ahí hay un área de estudio muy interesante, además de todo lo que implica desde el punto de vista de inserción a este nuevo país, como lo es Estados Unidos como país receptor, pero también cómo cambian los hábitos alimenticios, cómo cambian las condiciones de bienestar, de satisfacción en la vida. O sea, son una serie de variables que pueden modificar y que pueden atenuar o incrementar esta desventaja que ya traen de infancia, ¿no? Creo que ahí hay un punto interesante de análisis. Esa es una observación que quería hacer. Y lo otro que quería mencionar y que tiene que ver con el trabajo genético, hace muchos años, ya hace como unos 7 años, hicimos en el Instituto Nacional de Nutrición, de Ciencias Médicas y Nutrición, donde antes estaban gran parte de las personas que ahora forman el Instituto Nacional de Geriatría, hicimos una investigación mirando la relación entre el ApoE, que es un gen que se manifiesta o no se manifiesta, como decía Mary, y puede incrementar el riesgo de demencia en la población mexicana, habiendo hecho estudios de su estado cognitivo, y encontramos que la población mexicana tenía menor probabilidad de tener genes ApoE4, que es un alelo de la ApoE, que puede ser 2 o puede ser 4, y el 4 es el que incrementa el riesgo de demencia, pero encontrábamos que aunque sí había demencia en la población estudiada, el gen 4, el alelo 4 no estaba presente como sí lo estaba en otras poblaciones. Y me da mucho gusto oír esto que estás comentando del estudio genético en los mexicanos, porque la conclusión es, tiene que haber una explicación en el origen de la población mexicana que haga que este gen, el ApoE4, no tenga una presencia tan clara como lo tienen otras poblaciones en el mundo. Y bueno, es lo que tú dices, no se relaciona estrecha, no es una relación unívoca, no es que si yo tengo el gen voy a tener la enfermedad, pero sí nos explica cómo de pronto nuestros ancestros o los ancestros mexicanos tienen que ver con la expresión de algunos genes de manera diferente en una población y otra, ¿no? Entonces,
el que en otras partes se diga que el APOE4 está relacionado con mayor probabilidad de demencia, en México parece no aplicar. Qué bueno. Ajá, así es. No, qué bueno. No, sí, por eso tenemos que entender realmente nuestra historia, ¿cierto? Así Pues es. la historia de los mexicanos, sí. Sí, muy interesante. Sí. Gracias Sí. por tus comentarios. Vamos a juntar algunas preguntas más, creo que me acuerdo de tu apellido y no me acuerdo el nombre. Gracias, doctor. Doctora Mary, muy interesante, muchas gracias. Una de nuestras compañeras que está siguiendo por internet, Paola, me mandó una pregunta. Dice, usted mencionó que un nivel alto de educación formal escolarizada en interacción con los genes puede tener un impacto positivo en la salud de los adultos. ¿Cuál sería el impacto del tipo de ocupación ejercida durante el transcurso de vida en el adulto mayor? Sí, ¿qué tipo de ocupación es la pregunta? No especificó, pero si fueran ocupaciones, o sea, las variaciones en la ocupación, ¿cómo impactan? Ya. Eso no sé. La respuesta es no sé. Esos estudios pues no estaban midiendo ocupación a través de la vida, pero eso sería como una área de estudio interesante, ¿no? Para tratar de entender. ¿Sí contesté? Sí, es la La pregunta es dificultad que no sé. de los datos, ¿verdad? Sí, la respuesta es que no sé porque los estudios no han mirado esto tan específicamente en relación con lo que presenté, pero podría ser como un área de estudio importante, ¿no? Porque obviamente no todas las ocupaciones van a tener el mismo impacto, ¿cierto? No, gracias a ti. Norma nos quiere preguntar algo y los estudiantes no vayan pensando en algo, preguntar algo, si tienen algo. Norma. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Ya había estado yo leyendo algo sobre esto para el caso de las poblaciones en los Estados Unidos y veo que cada vez hay más trabajo en esta área, lo cual es, pues, como dice Roberto, un indicativo de lo que viene en el futuro. Pero yo quisiera compartir una reflexión y hacer una pregunta, no como demógrafa, ni tampoco como especialista ni en genética ni en medicina, pero como socióloga. Sabemos muy bien la historia triste de los años de la Alemania nazi acerca de los estudios sobre la genética, en donde en términos históricos se cometió el error de, bueno, no error, era bastante bien claro cuál era el principio de buscar, vamos a decir, en aquella época la parte de la perfección en términos de la raza ideal, vamos a decir. Entonces yo, con mis poquitos años de vida, no puedo evitar pensar si en esta ocasión estamos listos para hacer un uso más efectivo y objetivo de este tipo de investigaciones, porque es como una navaja de doble filo. Claro. Entonces, sociológicamente veo, por ejemplo, la maravilla de la información que se puede generar de un estudio como este que se presentó sobre el Instituto Mexicano de Medicina Genómica, en donde parece que ha habido un cuidado muy especial de identificar aquellas variables propias de la genética, pero sin descuidar la importancia de las variables del entorno geográfico y social. Y yo me pregunto, y esta es una preocupación de que ojalá no se vaya al extremo de la parte genética y se olvide de que los humanos somos producto de los genes, de la historia, del entorno social, de la historia individual,
porque, por ejemplo, mi hermana y yo, a pesar de compartir ciertas cosas durante parte de nuestra vida, después cada quien agarra su camino y empieza, yo fumo, ella toma, el otro hace yoga, etcétera. O sea que es una multitud de variables que intervienen, que van a generar un resultado en términos de la salud. Y en ese sentido, la pregunta que yo tengo es, ¿hasta dónde los demógrafos... y los demógrafos siempre he pensado que somos gente muy interesante, pero a veces siento que caemos en ser muy simples en la cuestión de la comparabilidad de resultados. Comparamos un continente con otro, un país con otro, y a veces porque necesitamos documentar, necesitamos generar información, entiendo por qué. Pero en este caso un reto muy especial para los demógrafos, no tanto para el de la salud pública o para el médico o para el químico, todos aquellos otros especialistas que van a intervenir seguramente en esta nueva área de la investigación muy promisora, es el evitar hacer comparaciones tan gruesas, porque yo me pregunto, para el caso, soy bajita, de origen mestizo, y estaba pensando hasta dónde el tamaño de mi fémur o de mi rodilla tiene que ver no solamente con la historia de nutrición de mi madre y del proceso de gestación y de mi infancia, sino con, pues, de dónde venimos, o sea, los ancestros de todo lo que hicieron más atrás de mi mamá. O sea, es que este es un área tan sensible, tan de detalle, que ojalá no caigamos en esta comparación muy gruesa. Entonces, como yo no conozco esta área, pero soy miedosa de que la información se utilice de una manera, vamos a decir, no para lo que mencioné del caso nazi, pero sí de una simpleza en términos de pensar en cuál sería el ideal de una situación. Bueno, que no haya niños pobres, y eso es una pregunta muy, muy, muy vieja. O sea, este tipo de investigación quiere ayudar a resolver algunos de los problemas de una situación social específica. Pero ¿qué estamos haciendo acerca de la cuestión social si no la ponemos por enfrente? O sea, ojalá llegue el día que no haya niños pobres, que puedan comer bien y disminuir todo este tipo de situaciones. Entonces mi pregunta a ti, Mari, es, ¿tú qué ves dentro de los colegas que se están trabajando en esto? ¿Ves acaso esa necesidad de no olvidar de que el resultado en términos de salud es un fenómeno harto complejo, donde lo social no va a dejar de tener importancia, no obstante conocer el detalle de la parte de la medicina? Gracias. Entonces la pregunta es, ¿qué veo? Sí, ¿tú qué ves? Ya. Entonces, pues, estoy de acuerdo contigo en cuanto a todo eso, en cuanto, sí, como la raza perfecta, ¿no? Como en otros tiempos. Hay oportunidades para aportar a la humanidad, ¿cierto? Sí. Pero siempre presenta el riesgo que alguien va a abusar de eso, ¿cierto? Hace poquito una colega en Michigan me mandó un estudio que están haciendo en China sobre que están tratando realmente de cambiar la porción genética, ¿no?, de una persona para que de verdad pueden como mejorar. No han logrado todavía, pero parece que hace poquito los chinos pues hicieron un estudio muy interesante. Entonces me mandó el artículo y pues el título decía algo como un gran logro en cuanto a cambiar la cosa genética y no sé más. Entonces lo leí y la primera idea que tenía, yo pensé, no sabía si eso es como tan bueno todavía, porque no sé, como tú dices, no sé si estamos listas para, no hemos hablado de las cuestiones éticas, ¿cierto? De todo eso que es muy importante. Entonces pregunté a mi colega primero, le dije, pues,
¿qué piensas de eso? Entonces me dijo, magnífico, que vamos a no sé qué más. Entonces él era todo positivo. Entonces me preguntó a mí qué pensaba y yo decía, pues que yo me preocupaba. Yo me preocupaba por las mismas razones que tú decías, que puede ser bueno o puede ser que entre personas que no están cuidando, puede ser que, pues es una serie de cosas que tenemos que hablar en cuanto a éticas. En cuanto a la segunda parte, sí, no debemos perder la parte social, ¿cierto? Que es muy importante, me parece, y es la razón por que ustedes como demógrafos deben educarse para ya la parte biológica, ¿cierto? Para que ustedes puedan estar at the table, ¿cierto? Que no solamente como va a ser los médicos, que como la parte genética, pero que ustedes van a apoyar pues la parte social, que es muy importante, ¿cierto? Que entonces tienen que estar involucrados a esto y tienen que estar parte de la discusión de lo que está pasando y tienen que recordar a la gente de medicina que se olvida, yo creo a veces, que es la parte social que es muy importante, ¿no? Ahora, NIH, el Asunto Nacional de Salud en Estados Unidos, sí se da cuenta, yo creo que los genéticos y las personas de ciencias sociales, los demógrafos, tienen que estar trabajando más juntos en esta, y no solamente pueden ser los genéticos que van. Ahora, el estudio de México era como más bien a personas en Stanford fue como el departamento de genética, ¿cierto? Y no vi muchos demógrafos en la larga lista de autores de ese estudio. Pero entonces, debemos estar allá, ¿cierto? Debemos estar allá, eso es lo que pienso. Sí, y estoy de acuerdo contigo, comparaciones... ¿qué me dijiste? Comparaciones gruesas, que eso es precisamente lo que debemos evitar, ¿no? Entonces, en la primera parte de mi presentación, cuando estaba diciendo, bueno, de altura y demás, esas son comparaciones, me parecen muy gruesas, ¿cierto? Que estamos haciendo lo mejor que podemos de entender los datos que tenemos, pero en fin y al cabo, cuando empezamos a comparar entre países y culturas y demás, son comparaciones muy, muy gruesas que realmente que pues sí, condiciones malas está mal, ¿no? Pero no nos da comunicación, pues, qué hacer para cambiarlo. Pero la parte social es muy importante. Entonces, no todo es genético. Tenemos que también, me parece, cambiar la parte social, ¿no? En nuestra sociedad. Entonces, es complejo, me parece. Todo eso es muy complejo. Y sí, los demógrafos deben estar metidos. Y por eso Eileen Crimmins, que sí, ella es demógrafo, pero no... ella, pues uno de los primeros que tú la conoces, que muy simpática, y que ella es también uno de los primeros que se metió por biomarcadores, y ahora están metiendo como eso, porque ve que eso es el futuro, y ella quiere tener una voz, eso es como tener voz, ¿no? en el debate, eso es como me parece importante. Muchas gracias. Sí, no, gracias a ti. No sé cómo estamos de tiempo, pero sí quisiera darle la palabra a Paola, que tiene una pregunta. Tengo una pregunta muy interesante, me pareció. Muchas gracias. Gracias. Y mi pregunta tiene que ver sobre los datos y sobre la manera de obtener los datos. Los datos que sustentan a los estudios que presentó y a las comparaciones. Noté que justamente en los de biomarcadores había mucho menos, y entonces yo pensé que la causa podía deberse a dos cosas, ¿no? La primera, que supongo que es muy elevado el costo de los datos, y la segunda, que tiene que ver un poco con lo que la doctora Norma exponía, hay razones éticas que frenan, como la obtención de muestras sanguíneas. Esa es mi pregunta, ¿no? Que si pudiese profundizar un poco en cómo se obtienen los datos para los biomarcadores sanguíneos. Creo que no entiendo la pregunta. ¿Por qué hay tantos? Porque la diferencia entre los datos, entre la cantidad de los datos, entre, por ejemplo, el de las medidas antropométricas y la de las pruebas que se hacen a partir de muestras sanguíneas, ¿son razones económicas o obedecen a razones éticas? Tú preguntas por qué no hay más encuestas que tienen biomarcadores. Exacto. Perfecto. Ya. Pues eso ha sido como una evolución, me parece, en cuanto a esas encuestas. Cuando empezó, por ejemplo, SABE en 2000,
pues era una encuesta y no estaban pensando biomarcadores, estaban pensando, pues bueno, tenemos que hacer una encuesta de esos adultos mayores, y es una encuesta tradicional entre las ciencias sociales, sin nada, ¿no? Y después, con el tiempo, durante los últimos 10 años, pues se han dado cuenta que no, realmente necesitamos más que esas preguntas autorreportadas, ¿no? De si un médico te ha dicho en algún momento si tiene diabetes, pues eso es una subestimación seguro entre muchas poblaciones. Entonces, ya como evaluación de pensar en cuanto a de esas encuestas, bueno, tenemos que ir recogiendo biomarcadores. ¿Quiénes fueron los pioneros? Yo diría como CBAS en Taiwán, fueron uno de los primeros en cuando ya en 2000, eso era como 2001 o algo así, ellos sí estaban como coleccionando biomarcadores, y a través de los últimos 10 años para pedir dinero en una encuesta, pues ya si no tienes biomarcadores, si no dices que vas a recoger sangre o algo así, pues entonces pues no te van a tener dinero porque ya pues ha llegado. Yo creo que ha sido una evaluación de eso. Ahora, en cuanto a costo, tienes razón. El costo, y no sé cuál es el costo, no puedo decir exactamente cuál es el costo, pero sí que además del costo es muy difícil en cuanto a sangre, recoger sangre. Tienes que saber lo que estás haciendo, ¿cierto? Entonces, pues es como todo, pero pues sobre todo con sangre. O sea, si vas a recogerlo ya en el campo, digamos, llevas las personas y sacas ¿cómo es? Una muestra. Como por ejemplo, sí, pues como algo así. Eso es una cosa, pero tienes una gran cantidad de cosas que tienes que darte cuenta en cuanto a recogerlo bien, ¿no? Y después guardarlo bien, la temperatura y no sé qué más. Entonces eso es muy, muy complicado. Y si tienes personas que vas a decir a las personas que tienen que ir al hospital, eso está mejor. Pero también es un costo porque entonces los adultos mayores tienen que ir al hospital, ¿no? Entonces hay una combinación muy, muy compleja y hay costos. Entonces puede ser que en una encuesta grande, pueden ser que no todos los adultos mayores pueden participar, y pueden ser que escojan como una muestra de total para hacerlo. Entonces, te explico. Entonces, pues ha sido la evaluación de biomarcadores, y ves que ya vamos para genes, ¿no? Empezamos encuestas únicamente, biomarcadores, y ya estamos pensando, bueno, vamos a recoger de DNA con saliva o con sangre. No, gracias a ti. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que vamos a dejar lo de las preguntas. Se quedaron muchísimos campos, la literatura del futuro de la genómica. Ya pueden ir a buscar los libros de eso y se van a entretener muchísimo con las preguntas que tú tienes, porque una de las cosas que está pasando es que somos una especie que sigue en evolución, no hemos llegado al final, ¿sí? Y ahora tenemos una cosa más, que la evolución la estamos determinando nosotros. Y hay ejemplos, ¿no? Hicieron evolucionar el maíz, hicieron evolucionar los perros, ¿sí? Y ahora nos estamos haciendo evolucionar nosotros solos. Y va a haber competencias, ahí hay otra cosa. Hay grupos, hay intereses monetarios, raciales, y los que van a modificar cosas como para tratar de mejorarse a sí mismos, están hablando de tener mejores atletas, o mejores soldados, o mejores pensadores, aunque todos tengan hijitos e hijitas rubios, porque esos son los bonitos. Ya están pensando todo eso. Entonces, ¿quién va a poder comprar qué? ¿Y quién va a tener intereses de hacer gentes que nada más trabajen? Entonces hay una cantidad de cuestiones éticas muy fuertes que tenemos que cuidar, e incluso que habría que pensar hasta en defendernos, ¿verdad? Sí pueden encontrar ya libros que están hablando de ese tipo de cosas. Beatriz, ¿nos querías decir algo? Sale el tema de la ética todo el tiempo, y a mí me parece que es fundamental
digo que el tema de la ética sale permanentemente y a veces, sin meternos en la parte genética, debería estar presente en nosotros en las encuestas. Me parece que una cosa importante sería incluir en nuestros programas alguna materia que hable de ética de la investigación. En el colegio nosotros, en un grupo de profesores, estamos bien interesados en este tema. Sobre todo porque nosotros hacemos encuestas o estamos pensando en incluir este tipo de material en nuestras encuestas, o porque mismo salimos a hacer entrevistas. Y nadie toma en cuenta, o sea, no nadie, pero me parece que sería bueno incluir en nuestros programas alguna materia que nos abra un poco la conciencia, sobre todo en vista de lo que se viene, pero también de lo que ya tenemos. Me parece que una materia de ética de la investigación es apropiado. Eso. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí, ¿verdad? Para pasar a la segunda etapa de esto, que yo no sé cuál es, pero tú sí sabes, ¿no? Bueno, vamos a hacer un corte en cuanto al marco en el cual se va a dar la siguiente plática. Vamos a iniciar el seminario interno del Departamento de Estudios de Población. En este año inicia con una plática de la doctora Julieta Pérez Amador. Estamos muy contentos de volver a iniciar el seminario interno y contentos de empezar con la plática de Julieta. Iremos informándoles sobre la planeación del seminario, igual a través de la página del COLEF, pero hoy estamos inaugurando nuevamente el seminario. Y Julieta, bienvenida, y Norma va a hacer la presentación de Julieta. ¿Podríamos tomar 5 minutos de descanso para que se reacomoden? 5 minutos nada más. Perfecto. 5 minutos nada más. ¿Cómo está el tiempo programada? ¿Cómo es con el igual?